Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. Para Pai Gestron, la boda de sus dos hijas gemelas el mismo día fue lo más dulce que había vivido en años, y puede que incluso en la vida en general. Con lágrimas en los ojos al mirar a sus hermosas hijas, sintió un orgullo interior por haber podido tocar su felicidad solo un poquito. Casualmente, las hijas gemelas eran amigas en todos los sentidos e incluso decidieron celebrar su boda el mismo día, complaciendo una vez más a su querida madre. La noticia de tan notable acontecimiento en la vida de Pai Gestron se extendió fuera de la zona. Se rumoreaba incluso que alguien había publicado una nota al respecto en uno de los sitios de noticias del país. Además de dos hijas gemelas, todo el mundo sabía que Paige tenía dos hijos adultos. En el entorno local de esta familia se considera ejemplar, pero pocas personas sabían que su madre había pasado por un calvario impensable que recayó sobre su dura suerte de mujer. Por desgracia, solo Paige y sus hijos pudieron estar presentes en el enlace, ya que su marido había fallecido de una grave enfermedad hacía varios años. ¿Qué hijas más guapas tenéis? Sed felices, Judy y Candy, dijo Paige, secándose una lágrima. Para que la boda saliera como debía, los padres de los recién casados no escatimaron en gastos. Platos exquisitos de restaurantes, bebidas caras, música en directo en un escenario improvisado, multitud de camareros en elegante librea, que a la primera petición de los invitados, iban de un lado a otro con bandejas. Algunos de los invitados disfrutaron de la deliciosa comida y otros, por el contrario, degustaron todo tipo de bebidas. La fiesta alcanzó su clímax solo cuando un hombre alto y apuesto apareció en el escenario y tomó un micrófono en sus manos. Al principio nadie le prestó atención. ¿Quién sabe? Alguien bajo los efectos del alcohol quería cantar otra canción embriagadora. Mientras tanto, el desconocido en el escenario tosía avergonzado, luego se pasó la mano por el pelo y felicitó a los recién casados el día de su boda. Comprendiendo que el hombre no había salido solo para eso, la orquesta lo miró interrogante, esperando qué melodía pediría el invitado. El desconocido sonrió, se acercó al músico más cercano y le pidió que tocara una melodía sencilla. Al principio, el sonido de su voz no pudo ahogar el murmullo de los invitados borrachos, que parecía el zumbido de una colmena. Pero luego, a medida que el hombre entraba en cólera y su voz ganaba fuerza, se hizo el silencio en las mesas de los festejantes. Todos miraban al escenario sin poder creer lo que estaban oyendo de labios de aquel hombre señorial y canoso. Y cantaba, algo suyo. Algo que llegó al alma de todos los que se encontraban entre los invitados a la boda. Algunos vieron en sus palabras su pasado, otros su presente, y algunos incluso un requisito previo para su futuro. Al oír el agradable barítono del invitado, Paige se estremeció, y entonces los ojos se le llenaron de lágrimas, no por la alegría de las bodas de sus hijas, sino por quien veía en el escenario en ese mismo momento. El corazón de la mujer se aceleró al pensar que el hombre que estaba de pie en el escenario podría haber tenido algo que ver con su pasado. No, esto no puede estar pasando. Es solo un sueño. Ahora me voy a despertar, y no habrá nada. Ni bodas, ni escena, ni mi amor, pensó Paige para sus adentros. Pero por mucho que la mujer se frotó los ojos o se pellizcó el hombro, nada desapareció. El hombre seguía cantando con su voz conmovedora, haciendo que el público aplaudiera con fuerza. Antes incluso de haber oído el final de la canción, Paige estaba segura de haber reconocido aquella voz entre los cientos de millones de aspirantes. De los ojos de la mujer brotaron lágrimas que quemaron sus mejillas en torrentes salados y amargos. Una tormenta de emoción y frenesí se abatió sobre Paige, haciéndola sumergirse en el torbellino del pasado, que la arremolinaba en una retahíla de recuerdos, imágenes y escenas de su vida. La mujer estaba completamente inmersa en un pasado en el que vivía en un pueblo degradado del norte de nuestro vasto país. Sus padres no vivían en la riqueza, así que desde muy pequeña limitaron a su hija en todo lo que pudieron. No hacían pasar hambre a la niña, y ésta no tenía juguetes innecesarios. En la escuela, la pequeña Paige iba a las cosas que le daban sus primos y hermanos, cuyos padres se dedicaban activamente a la agricultura.
Paige quería mucho a su madre y a su padre, y los consideraba las personas más cercanas y queridas. De todos sus objetos de valor, la niña solo tenía un colgante de oro que le había regalado su abuela. A pesar de que Paige rendía bien en la escuela, sus padres no esperaban que su hija fuera a la universidad o a una escuela técnica. Todos estos son placeres para los ricos, hija. Mi madre y yo no podemos permitirnos una gran ciudad. Así que deberías quedarte aquí y vivir como los demás, nos dijo mi madre en tono admonitorio. En opinión de Paige, estaba mal, pero no se opuso a su madre y lo aceptó tal como era. Cuando Paige terminó el instituto, sus padres la casaron con Eddie, el tractorista. Su prometido solo tenía un coche viejo que podría haberse desechó en la carretera. No te importa que viva un poco pobre. Un tractorista, y en el campo, siempre tendrá dinero. Y si bebe, ¿quién no bebe hoy en día, si la vida es así, y aquí no tenemos pretendientes, ya sabes, le dijo Paige a su madre. Para ser justos, Eddie no era un hombre feo, de no ser por su adicción al alcohol, sin duda habría sido un marido bueno y cariñoso para Paige. Y como una vez al mes el cónyuge se pegaba una borrachera constante, invariablemente era despedido de su trabajo por esa misma razón. Entonces Eddie se arrepintió y pidió perdón a su jefe, a su mujer y a todos los que pudo. Juró que no volvería a meterse una gota en la boca, cosa que creyó en aquel momento, pero pasó el tiempo y todo volvió a suceder. Paige intentó influir en su marido, lo persuadió, lo avergonzó, lo regañó, pero no surtió efecto. La mujer incluso lo llevó a Gwyneth, una curandera muy conocida en la zona, que, en su opinión, podía librar de la bebida a todo aquel que se lo pidiera. Pero la principal dificultad era que Eddie no quería dejar de beber, así que todos los esfuerzos de la vieja herbolaria fueron en vano. Probablemente, si Paige no se hubiera quedado embarazada en aquel momento, su matrimonio con Eddie, que estaba a punto de estallar, habría acabado en divorcio. Así que la mujer tuvo que aceptar la realidad tal como era y creer que tener un hijo haría que su marido reconsiderara su actitud ante la vida. Durante todo el embarazo, Paige se sintió indispuesta. La toxicosis y los mareos fueron sus compañeros constantes durante los 6 o 7 meses siguientes. Durante ese tiempo solo vio a Eddie sobrio 2 o 3 veces. Después de dar a luz a su hijo, Matthew, Paige puso toda su energía en asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba. Durante un tiempo, su marido incluso dejó de beber y consiguió un trabajo normal. Pero en cuanto tomaba una copa, todo el dinero que tanto le había costado ganar se iba en alcohol. Como era de esperar, sus padres no apoyaron a Paige en su intento de divorciarse de Eddie. Hija, así no es en el campo. Así es aquí. Tú lo sabes. Eliges un marido y vives con él el resto de tu vida. En las ciudades, los ricos se pasan la vida casándose, pero no encuentran la felicidad. Aquí es diferente, decía mi madre. Paige soportó valientemente la pobreza y la embriaguez de su marido durante 7 largos años antes de darse cuenta de que no podía seguir viviendo así. Para empezar, la mujer quería cambiar de aires y mejorar la situación económica de su familia. Solo había una forma de hacerlo, irse a la ciudad a ganar dinero. Ella estaba en contra, y en su estado de aturdimiento, armó una terrible bronca con rotura de platos y portazos. Con lágrimas en los ojos arrancando a su querido hijo Matthew, la mujer lo dejó con sus padres. Comprendió que el amargado y borracho marido no sería capaz de cuidar adecuadamente de su hijo, y en lugar de un biberón de leche, se gastaría invariablemente el dinero en bebida. A pesar de las protestas de su marido, Paige se mantuvo firme en su decisión de marcharse y empezar una nueva vida. Al mismo tiempo, solo pensaba en ganar dinero e independizarse de Eddie. Ni que decir tiene que a Paige le costó reunir el dinero para el billete. Sus padres tomaron su decisión con reticencia, pero luego aceptaron la decisión de su hija e incluso le dieron algo de dinero. Así que una mujer de un pueblo de provincias tuvo que salir de los confines de su comunidad por primera vez en su vida. Paige decidió ir a la propia capital, que en aquel momento consideraba el centro del universo. Como el viaje en tren duraba varias horas, era de esperar que se quedara dormida. Fue en el vagón, ya que la mujer simplemente no tenía dinero para un compartimento. Paige solo se despertó cuando el altavoz anunció la llegada a la capital. Entrecerrando los ojos con sueño,
la mujer se levantó del banco y miró a su alrededor. Fue entonces cuando Paige se enteró de que le habían quitado el bolso y todo su dinero. Los ladrones no habían tocado ni su pasaporte ni el colgante que llevaba en el bolsillo interior, probablemente se les había pasado por alto con las prisas. Con lágrimas en los ojos, Paige salió del vagón y miró a su alrededor en busca de alguien que pudiera ayudarla con su problema. Pero cuando Paige expuso brevemente la situación a un policía que pasaba por allí, este se limitó a levantar las manos y decir que lo más probable era que los ladrones se hubieran ido hacía tiempo, por lo tanto, no había forma de recuperar el dinero. ¿Cómo es posible? Lo he visto en la tele. ¿Qué ahora? Prácticamente se ve todo en las cámaras de seguridad o algo así, empezó Paige tímidamente. En respuesta, el policía se limitó a mover la cabeza con indiferencia. ¿Qué voy a hacer ahora? Ni siquiera tengo dinero para ir a casa, suplicó Paige, intentando alcanzar al policía. En ese momento, la ciudad que parecía tan hospitalaria y de cuento de hadas, la acogió con crueldad, como si fuera la hija de su padrastro. Secándose las amargas lágrimas, Paige subió al andén y, sentada en un banco, lloró amargamente. Los transeúntes pasaban a su lado y la miraban como si fuera una leprosa, procurando no acercarse a menos de 1 metro de ella. Probablemente en ese momento pensaron que podrían contagiarse del virus de la infelicidad que irradiaba la encogida muchacha provinciana. Paige, por su parte, estaba amargada porque la vida la había tratado tan injustamente, arrebatándole la única oportunidad que tenía. La desesperación se tragó a Paige por completo, haciendo que su corazón sufriera aún más. En ese momento, la mujer estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperar su dinero. De repente, alguien tocó suavemente el hombro de Paige. «Oye, ¿por qué lloras?» «¿Ha pasado algo?», preguntó alguien en un agradable barítono. La mujer se volvió esperanzada, y vio frente a ella a un chico joven, con una chaqueta raída, unos vaqueros harapientos y las mismas zapatillas de deporte, que estaban en un estado extremadamente cansado. Paige miró al desconocido con incredulidad, y luego respondió con cautela. «Sucedió, ¿cómo puedes ver?» «Pero, ¿qué te importa?» El vagabundo estaba visiblemente avergonzado. «En realidad no me importa, pero las lágrimas de una mujer son como un cuchillo en mi corazón. No te preocupes, no soy un ladrón, y nunca en mi vida he cogido las de nadie», respondió el vagabundo, aún más avergonzado. «Ahora veo que no. Si lo hubieras hecho, ahora mismo no parecerías un vagabundo», soltó Paige enfadada, y luego se detuvo en seco por miedo a ofender a un hombre que no conocía. «Lo siento. Me alteré. Me robaron el dinero. En el tren. Vine aquí desde muy lejos. No puedo volver a casa. Ya me entiendes». «Y no hay dinero», dijo Paige. El vagabundo suspiró comprensivo y luego dijo. «Ya veo, ¿tienes el colgante? Podrías venderlo. No tanto como me gustaría, claro, pero tengo a la gente adecuada. Eso te dará dinero por primera vez, y luego ya veremos». Paige miró a su interlocutor con incredulidad. «No tengas miedo. No haré trampas. No tengo nada de sagrado». El vagabundo se apresuró a asegurarle. Pronto, Paige se apresuró a seguir a su salvador, que la conducía por unos recovecos que habrían confundido a cualquiera. Finalmente, el desconocido condujo a la mujer hasta una discreta casa de empeños que, a juzgar por el eslogan estridente del letrero, aceptaba cualquier cosa posible. Tras examinar el colgante de Paige, el tasador dio su veredicto. «Bueno, aún puedo darte un par de docenas de dólares. Pero eso es todo lo que vale». «¿Por qué tan poco?» «Es de oro y muy querido para mí». «¿Me lo regaló mi abuela por mi cumpleaños?», preguntó Paige, casi llorando. «Me interesa poco saber quién me lo dio y cuándo. Si el precio no le convence, busque en otra parte». «¿Cómo sé de quién es el colgante?» «A lo mejor lo habéis robado juntos». «No hay recibo de la compra», dijo el tasador en tono impertinente. Paige miró al vagabundo y luego asintió con la cabeza. No tenía otra opción mejor en ese momento, por lo que, en su opinión,
Prefería tener un pájaro en la mano que una grulla fantasmal en el cielo. Según se supo poco después, el desconocido se llamaba Harry y llevaba varios años vagando por las calles. ¿Y dónde está tu casa o tus padres?, preguntó Paige con cautela. ¿Qué clase de padres podría haber? Crecí en un orfanato. Ya sabes lo que quiero decir. La vida allí no era divertida, así que me escapaba de vez en cuando. La última vez me escapé cuando tenía 16 años, con unos chicos mayores. Así que mi vida fue cuesta abajo. Pero nunca estuve en la cárcel, y no fui un asesino. Cuando era joven, claro, aún podía robar un panecillo o una manzana a un vendedor ambulante atareado, pero ahora trabajo como chatarrero, cargador a tiempo parcial, vendedor de cartones. Tengo bastante pan, pero no mantequilla, y migas de pan negro, resumió Harry con humor. En ese momento, Paige sintió un remordimiento de conciencia. Había pensado que había vivido mal todo este tiempo, y en realidad, había gente en el mundo que vivía 100 veces peor. Al menos yo tengo padres, pero este pobre no tiene a nadie, pensó Paige. Tras charlar un poco más con Harry, la mujer decidió empezar a buscar alojamiento. También la ayudó en esto el vagabundo, que le indicó al hombre adecuado, que solo alquilaba una habitación barata. Grunkle Stan es agradable. Aunque beba, es tranquilo y no hace daño a los inquilinos. Cuando vayas a verle, cómprale una botella y dile que viniste de mi parte. A lo mejor también te hace un descuento, dijo Harry. Nuestra heroína asintió comprensiva y se despidió del vagabundo. El tontolaba Stan resultó ser un hombre normal, que solo bebía porque había perdido a su amada esposa y a su hija en un accidente de coche. Por lo demás, era un hombre inteligente y tranquilo. Bueno, esta capital no está tan mal, pensó Paige mientras se tumbaba en la dura cama. Resultó que aquel día no había tenido ni una semilla de amapola en la boca. Pero lo importante era que había conseguido encontrar un lugar donde vivir y obtener al menos parte del dinero de la venta del colgante. Afortunadamente, Paige no estaba destinada a dormir con hambre aquella noche. El tío Stan resultó ser un hombre comprensivo y le dio un plato de sopa con un trozo de pan negro. Con lágrimas en los ojos, miró a su casero y le dio las gracias de todo corazón. Vamos, vamos, no lo entiendo. Tienes edad para ser mi hija. Te pareces a mi Carmen. Me duele el corazón, dijo el viejo, y se fue a su habitación. A la mañana siguiente, Paige se despertó al alba. Ahora tenía que hacer lo que fuera para encontrar el trabajo por el que había venido a la capital. Por desgracia, encontrar un trabajo adecuado para una chica de provincias no era tan fácil como Paige pensaba al principio. La ingenua provinciana tuvo que recorrer una docena de lugares antes de que la suerte sonriera a la visitante de la capital en forma de mujer de unos 50 años elegantemente vestida, con la que se topó en la puerta de una agencia de colocación. «Oh, siento ser tan torpe», dijo Paige disculpándose. «No, nada», dijo el desconocido, y luego miró a Paige detenidamente. «Debes de estar buscando trabajo, cariño», preguntó la mujer con cautela. «Sí, ¿cómo lo has adivinado?», preguntó Paige, sorprendida. «Puedo verlo en tus ojos. Perdóname por ser franco, pero no te aconsejo que vayas a esta agencia. Te engañarán. Hagamos esto. Vienes a trabajar para mí. Mi marido y yo necesitamos un ama de llaves. Veo que eres una joven brillante. Creo que le cogerás el truco. Y si quieres, te proporcionaré un lugar para vivir. De momento puedes quedarte en la casa de invitados», respondió la mujer. Las lágrimas brillaron en los ojos de Paige. «Por supuesto que estoy de acuerdo. Aquí, estoy listo para empezar ahora mismo». «Estupendo. Me llamo Ashley Morrison, por favor, quiéreme», añadió la mujer con una sonrisa. Paige se presentó, tras lo cual el rostro de la mujer se aclaró y una dulce sonrisa jugueteó en sus labios. «Qué buen nombre tienes, realmente inspirador», añadió Ashley Morrison. Luego, dio una palmada alentadora a Paige en el hombro y, maniobrando hábilmente entre la multitud de transeúntes, se puso en cabeza.
Ashley Morrison era propietaria de una cadena de salones de belleza y varias perfumerías, lo que le proporcionaba unos ingresos constantes. Su marido, Andrew Winston, también se dedicaba a los negocios, lo que mantenía constantemente altos los ingresos familiares y daba a los empresarios la oportunidad de tener sirvientes en casa. Lo más interesante era que Ashley Morrison no trataba a Paige como a una sirvienta. Por eso su conversación parecía más una conversación entre dos amigos que un diálogo de trabajo. Paige le habló a su compañera del pueblo en el que había crecido, de sus padres, por supuesto, de los motivos que la habían traído a la capital. Deberías haberte divorciado. Deberías haberte llevado al bebé y venirte aquí con él, dijo Ashley Morrison con un suspiro triste. Al llegar, la mujer presentó a Paige sus funciones y le enseñó la casa. La ama de llaves era muy comprensiva con ella y nunca fue mala con ella. Juntas, cocinaban deliciosas comidas que invariablemente complacían a la dueña de la casa. Pasó un mes volando. Durante ese tiempo, Paige al menos se había acostumbrado a la capital y ya no era la asustadiza chica de provincias que se estremecía con cada susurro y temía a cada sombra. Echaba mucho de menos a su hijo Matthew, llamaba a su madre casi todos los días, le preguntaba cómo estaba, qué hacía, si estaba sano, y cuando cobraba el sueldo, enviaba la mayor parte a casa. Un día, mientras corría hacia el trabajo, la mujer se encontró con Harry, el vagabundo que la había ayudado el primer día de su llegada a la capital. «Hola, ¿cómo estás? ¿El tontín Stan no te hace daño?», preguntó Harry. No, está bien. Es un buen hombre. Creo que incluso bebe menos ahora que estoy aquí. Dice que me parezco a su hija, dijo Paige. Después de charlar un poco más con Harry, se apresuró a ir a trabajar. Al día siguiente, Paige volvió a encontrarse con el vagabundo familiar ante la puerta principal del edificio de apartamentos. Era obvio que el tipo la estaba esperando a propósito, aunque no quería demostrarlo. Al ver que ocultaba algo a sus espaldas, Paige sonrió. «Aquí tienes una para ti», dijo Harry con valentía, y le tendió una pequeña rosa. Probablemente había sido arrancada del parterre de la ciudad, pero eso no le importaba a Paige en ese momento. En ese momento nuestra heroína suspiró profundamente, intentando calmar la emoción de su corazón. Había recibido flores por primera vez en su vida. Eddie nunca le había regalado ninguna, ni siquiera margaritas del campo. «Muchas gracias», respondió Paige, ruborizándose. Aquel día flotaba literalmente sobre las alas porque se sentía mujer. Las flores no se las había regalado un príncipe montado en un caballo blanco, sino un vagabundo cualquiera. Después del incidente con la rosa, Harry empezó a reunirse con Paige después del trabajo, alejándose prudentemente de la casa del hombre rico. Probablemente tenía miedo de que lo confundieran con un ladrón, de que lo persiguieran o incluso de que llamaran a la policía. Tenía pasaporte, por supuesto, pero se podía conseguir algo ilegal de cualquier vagabundo si se quería. Un día, Ashley Morrison informó a Paige de que esperaban la visita de unos parientes influyentes con motivo del 50 cumpleaños de su marido. «No te preocupes, querida. Va a haber mucha gente, pero nos las arreglaremos», tranquilizó Ashley Morrison al ama de llaves. «No me preocupa. En nuestro pueblo solíamos tener bodas que tardaban casi una semana en prepararse», dice Paige. Ashley Morrison sonrió y se puso manos a la obra. Aquel día Paige se quedó trabajando hasta casi las 11, para disgusto de Harry, que estaba empapado, esperando a que volviera bajo la lluvia torrencial. «¿Jesús, Harry? ¿Por qué me esperaste?», Paige juzgó al chico. El rostro del hombre se llenó inmediatamente de vergüenza. «¿Cómo sabía que ibas a llegar tarde esta noche? Me preguntaba si esos ricachones te habrían convertido ya en un esclavo», intentó bromear. Al día siguiente, la casa de Ashley Morrison estaba llena de invitados, entre ellos un pariente lejano. Ian Smith tenía unos 60 años, pero parecía aún mayor. Según supo Paige por su casera, el hombre había perdido un hijo 6 meses antes. «¿Cuántos años tenía?», preguntó Paige con cautela. «27 solo. Peter, su difunto bebé», respondió Ashley Morrison. Aquel día, mientras servía a los comensales, Paige se vio desbordada,
llevando bandejas de una esquina a otra de la mesa. En un momento dado, incluso se sintió como una trabajadora de restaurante que se encuentra en un acontecimiento importante. Todo iba bien hasta el momento en que John Smith no se acordó de su hijo. En ese momento, los ojos del hombre se humedecieron visiblemente. No lo molestes ahora. Prácticamente lo ha criado solo. Su mujer murió al dar a luz, susurró Ashley Morrison al oído del ama de llaves. ¡Oh, qué horror! ¿Cómo se las ha arreglado para todo esto?, susurró Paige, mirando al canoso con respeto. En su dolor, John Smith llegó a sacar del bolsillo de su chaqueta una foto de su difunto hijo y enseñársela a todos los presentes. Muchos de ellos conocían personalmente a su hijo Peter, otros, en cambio, lo veían por primera vez. Nancy, aunque no se consideraba curiosa, decidió echar un vistazo al hijo del difunto empresario. Acercándose cautelosamente a sus espaldas, la mujer observó más de cerca la fotografía que había sobre la mesa. De repente, la cara del joven que aparecía en ella, de pie junto a un coche nuevo, le resultó vagamente familiar. El mismo chichón en la nariz, el pelo rizado, el color de sus ojos. «Es Harry», exclamó Paige. En ese momento, todos los presentes miraron a la ama de llaves de Ashley Morrison con juicio. «Jovencita, definitivamente estás confundida sobre algo. Ese es mi hijo Peter», comentó John Smith, y se disponía a guardarse la foto en el bolsillo. «No, no estoy confundido. Lo vi, ¿ves? Vive en la estación». «Un vagabundo», dijo Paige en voz baja. A estas alturas, nadie la creía. No solo eso, algunos incluso ridiculizaron su suposición, llamándola fantasiosa. Pero Paige se mantuvo obstinadamente firme y continuó diciendo que hacía solo unas horas había hablado con una copia exacta del difunto hijo de John Smith. El anciano empresario miró al ama de llaves con incredulidad, pero se abstuvo de hacer comentarios. En el rostro de la muchacha se notaba que creía sinceramente en lo que decía. Aprovechando un momento en que los invitados habían centrado su atención en felicitar el jubileo, John Smith se acercó a Paige y en voz baja, le dijo: «Si es así, entonces muéstrame este vagabundo. Yo, por supuesto, entiendo que la gente puede ser muy similar, pero tenía curiosidad y quiero verlo en persona». Paige asintió y le pidió que esperara hasta después de la fiesta. Sabía que nadie la dejaría ir antes, porque después del evento habría una montaña de platos que no solo habría que retirar de la mesa, sino también lavar. John Smith esperó pacientemente a que Paige regresara y la invitó a subir a su coche. «No, no tienes que hacerlo. Harry podría tener una idea equivocada. De todos modos, vamos, no está lejos», dijo Paige. Como era su costumbre desde hacía tiempo, Harry se situó en su lugar habitual, en la intersección de dos pequeñas calles. Al ver a Paige en compañía de un hombre al que no conocía, el vagabundo se puso visiblemente tenso, pero cuando la pareja se acercó, ocurrió lo increíble. «No, no puede ser», susurró John Smith y se agarró el corazón. «¿Qué te pasa?» «Estás enfermo», susurró Paige, tratando de sostener el debilitado cuerpo del empresario. Afortunadamente, Harry acudió al rescate a tiempo y, a pesar del costoso traje de John Smith, le echó agua de un charco cercano. Al final, surtió efecto y el hombre de negocios recobró el conocimiento. Jadeaba, como un pez varado, y solo decía una cosa: «Hijo, hijo, eres mi hijo». «Sí, ¿qué clase de hijo soy, tío?» «Estás confundido», murmuró Harry, ayudando al hombre a recobrar el sentido. Pero John Smith seguía diciendo lo mismo, confirmando la validez de las palabras de Paige, que definitivamente veía un parecido entre Harry y el difunto hijo del empresario. Habiendo persuadido a los jóvenes para que fueran a su mansión, John Smith les mostró una foto de su Peter. Solo ahora Harry se dio cuenta de que es una réplica exacta del difunto hijo del millonario. «Espera, ¿cómo puede ser? Crecí en un orfanato y nunca he visto a mis padres», exclamó Harry. John Smith se encogió de hombros mientras contemplaba a su hijo recién descubierto. Ciertamente no era su Peter, pero era una réplica exacta de él, con la misma voz aterciopelada, el mismo aspecto y un carisma increíble.
Resultó que la esposa de John Smith, Valerie Smith, estaba esperando en casa con su hijo adoptivo, Jason. Como Paige comprendió de inmediato, esta mujer se había convertido en la esposa de John Smith tras la muerte de su primera mujer. Cuando vio entrar al tipo con su marido, se puso mortalmente pálida, incluso sus labios se volvieron blancos. Apenas oyó hablar a la mujer. «Peter. ¿Estás vivo?» John Smith, recogió, casi inconsciente cónyuge y confusamente, comenzó a explicar. «Claro que está vivo. Mi hijo». Jason se quedó en silencio, miró a su hermano resucitado y no podía creer lo que veía en sus ojos. La mujer se recuperó un poco y apoyándose en el brazo de su hijo, que estaba tan conmocionado como su madre, se dirigió a su habitación. Haciendo un gesto a Jason para que la dejara sola, se desplomó en su silla, así que todo ha sido en vano. ¿Pero quién es? El hijo. ¿Qué hijo? No puede ser, es un doble, eso pasa, no. Valerie Smith se sirvió una copa llena de coñac y bebió de un trago sin probar la bebida hirviente. Tras la muerte de su esposa, John Smith se quedó con un hijo recién nacido en brazos. Tenía dinero suficiente para contratar a una niñera que cuidara del bebé las 24 horas del día, y pasaba tiempo con su hijo, al que quería con todo su corazón, siempre que podía. Cuando Peter tenía 4 años, conoció a una enfermera en el hospital, una mujer joven que estaba criando sola a su hijo Jason, de 5 años. Tras sopesarlo y pensarlo sobriamente, John Smith le propuso matrimonio a Valerie. Una buena madre, una gran anfitriona, sería un gran partido para ella y Peter, y Jason, un coetáneo, serían amigos. De hecho, con la llegada de Valerie a la casa todo fue mucho más fácil para el banquero, ella se encargaba de la casa, cuidaba a los niños, aliviaba por completo al hombre de las tareas y problemas domésticos. Excepto que Peter le había caído mal desde el principio, se había interpuesto en su camino, impidiéndole llevar a cabo su astuto plan. John Smith, muy consciente de que un parecido tan asombroso no podía ser accidental, se sometió a una prueba de ADN, más para resolver cuestiones legales que para sí mismo. El hombre sabía con certeza que era su hijo, pues el corazón no podía mentir, creía. Pero el misterio persistía. ¿Cómo había podido perderse Harry? John Smith se puso en contacto con una agencia de detectives privados de excelente reputación, y los chicos pudieron desenredar la maraña con bastante rapidez, en apenas un par de semanas. Solo 2 mujeres estaban de parto ese día, la esposa de John Smith y otra mujer que era pariente cercana de una de las comadronas. Por una fatídica coincidencia, esta mujer dio a luz a un niño muerto. Sabiendo que su hermana no sobreviviría a la pérdida de su hijo, ya que este embarazo era muy tardío y tan deseado, cambió a los niños mientras la esposa de John Smith daba a luz a gemelos. Este acto no podía justificarse de ninguna manera. Pero no había nadie a quien preguntar en ese momento. La comadrona, culpable de prevaricación, hacía tiempo que había muerto, y la mujer que se convirtió en su madre, apenas un año después supo la verdad por ella y no pudo criar al hijo de otro hombre. Así fue como Harry acabó en un orfanato. En el momento de resolver el misterio, a Paige le pareció que su vida había dado un brusco giro hacia arriba y que, a partir de ahora, solo sería una raya blanca y persistente. De hecho, las cosas eran muy distintas, y se manifestó sobre todo en la forma en que Harry empezó a tratarla. La inesperada riqueza había hecho girar la cabeza del joven, que prestaba menos atención a Paige. Era comprensible. Después de todo, durante tantos años había vivido en la calle, y ni siquiera había soñado que las cosas pudieran cambiar tan drásticamente en su vida. Pero problemas eran mucho más complicados, y se asociaron principalmente con la actitud de Valerie, la nueva hijastro. Tras la muerte de Peter, ella y su hijo eran los únicos herederos legales del banquero. Estábamos hablando de decenas de millones, y la mujer era muy consciente de que con la repentina aparición de Harry, todo cambiaba no a su favor. Valerie Smith desaprobaba el romance entre su hijastro y su ama de llaves, Ashley Morrison. La rica mujer estaba enfadada, pero no podía hacer nada al respecto. Harry y Paige se enamoraron el uno del otro sin memoria, y por eso no les importaba la opinión de los demás. Disfrutando de su mutua compañía, los jóvenes se entregaron a los sueños de un futuro en el que serían felices juntos. Por desgracia,
ni siquiera se dieron cuenta de que Valerie Smith ya había trazado su plan para el futuro de su hijastro. En primer lugar, era necesario romper su relación con Paige. Después de todo, Dios no permita que el hijo de casarse, mudarse a un apartamento y el plan será mucho más difícil de implementar. Bajo el pretexto de la preocupación por el futuro de Harry, se ofreció a enviarlo a vivir a Francia. Cariño, sabes que en un entorno lingüístico, Harry aprendería francés en un año y estudiaría solo. Tienes que recuperar el tiempo perdido, ¿no? Ian Smith estuvo de acuerdo, aunque no quería separarse de su hijo. Es cierto, hoy en día no se puede prescindir de un idioma extranjero, y en París se puede organizar una pasantía para enseñar a Harry los fundamentos de los negocios. Harry no se sentía particularmente feliz por el viaje, pero no se opuso a su padre. Después de todo, su padre quiere lo mejor, ningún lugar sin una educación, especialmente en la banca. El hijo se fue y prometió llamar, pero cuando llegó perdió su teléfono, y con él todos sus contactos. Paige no esperó la llamada y fue a ver a sus padres para ver si había pasado algo. Valerie Smith con fingida simpatía le dijo que Harry en París tenía una prometida. Era difícil comprobar si era cierto o no, pero la mujer simplemente no tenía motivos para no confiar en Valerie Smith. Paige sollozó durante días y noches, con el corazón desbordado por un dolor insoportable. Bueno, ¿cómo pude ser tan estúpida como para creer a un ex vagabundo que se mareaba al ver riquezas incalculables? Claro que, cuando puedes vivir con una princesa, no necesitas a un simplón de un pueblo olvidado de la mano de Dios, pensó Paige. Permanecer en la ciudad Paige no podía. Después de un sentido adiós a la amante, decidió regresar a la aldea, porque allí su hijo, sus padres, será más fácil de soportar este dolor, esta traición. No sabía que el destino le tenía preparadas unas cuantas sorpresas más que cambiarán su vida hasta hacerla irreconocible. De vuelta en su ciudad natal, Paige se enfrentó a lo mismo que la había atormentado antes, el mismo marido bebedor perpetuo, Eddie, y una vida de abatimiento y desesperación. Al darse cuenta de ello, Paige cayó en una profunda depresión de la que era casi imposible salir. Se dio cuenta de que la vida se desmoronaba ante sus ojos. Al principio hubo rabietas, lágrimas, gritos, y luego vino la comprensión de que ese era su destino, del que no había escapatoria. Le parecía que con la marcha de Harry a otro país, un trozo de su alma también se quedaba atrás. Eddie no sabía qué era exactamente lo que causaba la melancolía de su esposa, vertiendo un amargo dolor en su corazón, lo achacó todo a él. Y pronto, Paige descubrió que estaba embarazada. Era el hijo de Harry, y no tenía sentido dudarlo. Al enterarse del embarazo de su mujer, Eddie se recompuso, para sorpresa de muchos, superó su adicción. No solo eso, se dedicó a la agricultura, tratando de compensar los años perdidos abrazado a una botella de alcohol ilegal. Paige perdonó a su marido y no le guardó rencor, sobre todo porque sabía que el niño no era suyo. Sin embargo, el verdadero shock para ella fue el resultado de la ecografía, que mostraba gemelos. Tras dar a luz a sus preciosas hijas Judy y Candy, Paige pudo curar sus heridas y empezó a tratar a su marido como a uno de los suyos. Eddie recibió la noticia de los gemelos con alegría. Trabajó día y noche, levantando la granja, intentando ganar dinero para su ahora pequeña familia, y funcionó. El padre de muchos hijos tenía manos de oro, reparó el equipo que llevaba mucho tiempo descuidado en la granja colectiva y alquiló un establo destartalado. Pronto, la fama de la granja se extendió más allá de la región. De todos los rincones del país llegaban rentables contratos para el suministro de productos agrícolas. A la mujer le pareció que esta era la felicidad con la que había soñado durante todos estos largos años. Una familia sólida y unida, sus 3 hijos favoritos y su marido a su lado. Pero una vez más, el destino dio un extraño giro y le deparó a Paige una sorpresa inesperada. El tiempo era desagradable y lluvioso, nuestra heroína se dirigía a la granja, de repente, justo en el camino, se fijó en un niño de unos 5 años, no más. Estaba delgado, llevaba una sudadera hecha jirones y unas botas raídas, el pelo enmarañado y sucio. A Paige le dolió el corazón de compasión, lo cogió en brazos y corrió directa de vuelta a casa. El pequeño no pesaba casi nada, como un gorrión de luz. Después de comer y entrar en calor, el bebé se durmió en la mesa y Paige lo trasladó a la cama.
Al principio tomaron al niño por un indigente cualquiera, pero luego se enteraron de que era del pueblo vecino, su madre había bebido y su padre había muerto en algún lugar de la guardia. Por la noche en el consejo de familia decidieron, Chris iba a ser adoptado, Eddie bromeó. Es una buena sugerencia. Las manos de un hombre siempre son útiles para trabajar. Así que la familia tuvo otro hijo que, aunque no era suyo, estaba rodeado de amor y cuidados. Desgraciadamente, la felicidad familiar duró poco, pues a Eddie le detectaron signos de una formidable enfermedad cuyo mero nombre provocaba escalofríos a muchos. Al parecer, él mismo había padecido la enfermedad antes. Solo que no tenía tiempo para ocuparse de su propia salud debido a su borrachera desenfrenada. Sabiendo que era un enfermo terminal, Eddie continuó dirigiendo la granja. Paige le ayudó a hacerlo. Ella no solo llevó a Eddie a todo tipo de curanderos y luminarias de la ciencia, sino que también le consiguió las escasas drogas que finalmente prolongaron su vida. Aunque no por mucho tiempo, pero aún así. Por desgracia, a pesar de las costosas sesiones de quimioterapia y los innovadores métodos de tratamiento, Eddie murió 2 años después de saber que estaba condenado. Dios, ¿por qué he tenido que pasar por todo esto? Acababa de empezar a vivir una vida normal, y ahora vuelvo a estar sola, pensó Paige con lágrimas en los ojos. En el fondo, no amaba a Eddie y solo vivía con él por los niños. Lo más probable era que el hombre lo comprendiera, pero no quería sacar a relucir el incómodo asunto, que solo surgía porque había sido un bebedor empedernido durante la mayor parte de su vida. Lo más interesante era que durante todo ese tiempo, Harry no se había mencionado ni una sola vez. Pero, por otra parte, ¿por qué iba a hacerlo cuando tenía una novia en París y un futuro feliz y despejado? Pasaron varios años. Aún temerosa de comprometerse con ningún hombre, Paige se dedicó a criar a sus hijos, Matthew, Chris, Judy y Candy, que eran el centro de su vida. Cuanto más crecían sus hijas, más se parecían a su padre. Paige suspiró, mirándolas, ¿cuándo desaparecería el dolor? Cuántos años habían pasado y el amor seguía vivo, una llama tenue, pero seguía ardiendo. Cuando los niños crecieron y llegó el momento de la boda de las hermanas, la cariñosa madre hizo todo lo posible para que tan feliz acontecimiento quedara impreso en sus corazones para siempre. Y ahora, mientras no podía dejar de llorar en la boda de sus hijas, Paige se dio cuenta de repente de que veía nada menos que a Harry en el escenario. ¿De dónde viene? ¿Cómo? ¿Por qué? Pensó la mujer y, por supuesto, no encontró respuesta a sus palabras. Había pasado mucho tiempo, y en su corazón guardaba la imagen del joven vagabundo que la había ayudado en la estación. Ahora, frente a ella estaba un hombre imponente, que no podía imaginarse como un vagabundo. Probablemente era otro hombre, parecido a Harry en figura y voz, pero no más que eso. Al acercarse a Paige, Harry la abrazó, como había hecho durante tantos años. Dios, no puedo creer lo que veo. Harry, ¿eres tú? Dime que es verdad, preguntó Paige con lágrimas en los ojos. El hombre sonrió y solo dijo una palabra, sí. Según se supo más tarde, Valeria Smith, deseosa de destruir su relación, mintió deliberadamente a Paige acerca de que su hijo había encontrado novia en París. De hecho, todo este tiempo, Harry no tenía cónyuge, ya que estaba convencido de que su amada Paige había muerto en un accidente. ¿Cómo murió? ¿Qué accidente? Solo volví a mi pueblo y ya está, intentó justificarse la mujer. Pero el propio Harry ya se había dado cuenta de que en este caso no faltaba Valerie, que había metido sus tentáculos también aquí, donde en principio no tenía derecho a meterlos. De hecho, la mujer estaba motivada por el afán de lucro. Pero resultó, por desgracia, solo 5 años más tarde, después de que John Smith se había ido. Fue entonces cuando Valeria Smith y su hijo Jason se animaron. Resulta que todo este tiempo habían estado esperando una oportunidad para apoderarse de la fortuna de John Smith. No solo eso, sino que con su ayuda se produjo el fatal accidente que costó la vida a Peter Smith. Probablemente se preparó una acción similar para Harry, pero la vida en la calle no fue en vano para él y, con el tiempo, fue capaz de reconocer a los traidores en su casa. John Smith le ayudó indirectamente en esto, como si previera algo malo, consiguió hacer testamento antes de su muerte. Según este,
Todo lo que estaba en uso del millonario pasaba íntegramente a Harry, y Valeria y Jason se quedaban sin nada. ¿Cómo supiste que estaba viva?, preguntó Paige, secándose una lágrima. Me topé con un post en las redes sociales sobre una boda que se iba a celebrar. Al principio pensé que el apellido me resultaba familiar, y luego lo comprobé y descubrí que eras la madre de Judy y Candy, explicó Harry. En ese momento, las lágrimas brotaron de los ojos de Paige. Cariño, Harry. No sabes lo más importante, susurró Paige. Judy y Candy son tus hijas, dijo la mujer, con la voz temblorosa por la emoción. Decir que Harry estaba sorprendido era quedarse corto. Ni siquiera se había dado cuenta de que, sin darse cuenta, había felicitado a sus propias hijas el día de su boda al llegar a una boda con chicas que no conocía. Tomando a Paige en sus brazos, Harry la hizo girar, tratando de no notar las miradas condenatorias de los invitados. Tal vez esta sea la verdadera felicidad, la que tuvo que sufrir y llevar en su corazón durante muchos, muchos años.